y pues los que lleguen un poquito tarde vamos a dejarlos entrar. Como siempre les aviso, estamos grabando esto. Y antes de presentar a nuestro charlista estrella, a mí me contaron una historia que siempre me dio risa acerca de Abraham. Y la historia cuenta que Abraham, o sea, hace miles de años, un día se encuentra con un señor que era idólatra. Y este señor era un señor grande. Y entonces, pues se lo pasó todo el día a Abraham hablando con esta persona. Y pues, o sea, hablando de que Dios es uno y que la unicidad de Dios y la divinidad y que, o sea, que uno debe de aprender a amar a Dios. Y pues ya llega el atardecer y pues entonces el viejito agarra y pone una especie de, no tapete, pero como una cosa sobre el suelo y empieza a orar al Dios de ese día que era el árbol, ¿no? Estaba orando al árbol. Y entonces, pues como la historia cuenta que Abraham como que le molestó y empezó a decir, pero todo el día te he estado explicando que Dios es uno y no es que hay un Dios de cada cosa, porque esto era lo que creían. Y entonces Dios le habla a Abraham y le dice, tú te enojas porque por un día que hablaste con él todavía no te ha entendido. Yo llevo 80 años escuchándolo. Todavía no entiendo. Pero bueno, con esta introducción, ahora sí le quisiera pasar la palabra a nuestra charlista estrella de esta noche, que va a hablar de un tema que si bien podemos decir que creeríamos que se entienda, pues realmente es un tema bastante importante e interesante. Así que Adriana, licenciada Adriana Romo, te damos la palabra. Muchas gracias por esta Muchas noche. gracias. Buenas noches, amigos. Bueno, me siento muy contenta de poder compartir con ustedes este tema. Yo creo que como Bahá'í siempre estamos acostumbrados a que cuando se habla de la existencia de un solo Dios, pues es como automático decir sí, ¿no? Pero ¿cómo sabemos que esto es real? Permítanme, por favor, compartirles una presentación que a lo mejor hará que fluya un poco más esta charla. ¿Ya la pueden ver? Sí. Sí. Y se ve, ya, ahí está, creo que ya se ve completa, ¿verdad? Sí. Sí. Muy bien. Y bueno, recordé que hay un montón de textos en donde habla sobre este tema, pero en particular hay un libro que se llama La Promulgación de la Paz Universal, que es un libro escrito por Abdul Bahá, en donde específicamente habla de este tema, y la verdad es que la perspectiva de donde aborda este tema es muy, muy interesante, porque desde que inicia la charla, esta charla se dio en Filadelfia, en 9 de julio de 1912, en ese viaje que hace Abdul Bahá a América, en donde todos sus días pues era estar compartiendo con los amigos bahá'ís y no bahá'ís la perspectiva sobre diferentes temas desde el punto de vista bahá'í. Y bueno, para los que no son bahá'ís, Abdul Bahá pues es nuestro ejemplo perfecto. Él es el hijo de nuestro profeta Bahá'u'lláh y nuestro ejemplo a seguir. Entonces, en esta charla, él comienza asegurando la existencia de Dios, porque había como muchas dudas, muchas preguntas sobre cómo es que sabes que Dios existe, y entonces él dice, pues existe desde el momento en el que yo vengo de Oriente, una ciudad en donde nacen las manifestaciones de Dios y aparece el esplendor del poder de Dios que ha sido revelado para la humanidad. Y entonces nos dice que donde él viene, pues es donde nace este punto en donde nos damos cuenta que todas las religiones vienen de un mismo Dios. Pero también empieza a explicarnos, déjenme ver cómo le cambio aquí, él empieza a explicar que la perspectiva de los bahá'ís siempre será la unidad. Este es nuestro primer precepto. Entonces sería muy extraño para nosotros como bahá'ís pensar que el reino de Dios está dividido. Entonces, desde ahí viene nuestro concepto de unidad, porque creemos en un solo Dios
Y entonces dice que el reino de la divinidad es una unidad indivisible. Pero sí nos plantea en esta charla dos preguntas que dice, bueno, pues esto es real, existe, pero ¿cómo puede lo finito conocer lo infinito? ¿O cómo puede la pobreza extrema comprender la riqueza absoluta? Y entonces, en esta charla, él empieza a explicar que todos recibimos nuestra porción de Dios a través de diferentes medios, pero que tal vez no lo podamos entender de la misma manera. Y entonces explica que el reino mineral jamás va a poder entender al reino vegetal. De la misma manera, el reino vegetal jamás va a poder comprender al reino animal. Y por ende, el reino animal nunca podrá entender cómo funcionan los seres humanos. Y entonces, como que por ende nos dice que no vamos a poder entender cómo es que existe Dios y cómo sabemos que solo es uno. Pero dentro de toda esta bondad de Dios, realmente sabemos que existe porque Él quiere que sepamos que existe, ¿sí? Él es el que nos da como todas las razones y todos los motivos para saber de su existencia. Y entonces ahí dice, ¿cómo puede el hombre entender la existencia de Dios? Dice, el sol de la realidad es uno, su dádiva es una, su calor es uno, sus rayos son uno. El brillo sobre el mundo, él brilla sobre el mundo, pero la capacidad para comprenderlo difiere de acuerdo a los reinos. Y bueno, en esta misma charla, él nos empieza a explicar que cualquier cosa que el ser humano pueda imaginarse sobre lo que es Dios y cómo es que existe, pues es muy limitado. Nunca vamos a poder entenderlo en su totalidad. Pero bueno, entonces sigue esta pregunta dentro de la misma charla. Bueno, si no vamos a poder entender, si el ser humano jamás va a poder entender cómo es que existe esta divinidad, pues entonces ahí hay una explicación muy clara. Y nos dice que hay dos maneras de conocer que Dios existe y que es uno. La primera de ellos es a través de conocer nuestra propia alma. Y nuestra propia alma solo la conocemos a través de lo que nos dicen los mensajeros de Dios, ¿sí? Una vez que nosotros entendemos que somos hechos a imagen y semejanza, pero no en cuestión física, sino en cuestión espiritual, entendemos que Dios nos da esas bondades y esos regalos para poder saber de su existencia. Sabemos que Dios es bondadoso porque nosotros tenemos la capacidad de ser bondadosos. Sabemos que Dios es amoroso porque nosotros también tenemos esa capacidad. Pero hay una guía que es infalible y esta guía pues son los mensajeros que Dios nos ha enviado de época en época. Y bueno, y aquí entraríamos en un conflicto porque entonces para mucha gente el Dios no sería el mismo. Pero hay muchos otros textos bahá'ís en donde nos explican. Y bueno, esta es una frase que utiliza Abdul Bahá, que dice que la luz es buena en cualquier lámpara que esté brillando. Una rosa es atractiva en cualquier jardín que florezca. Una estrella tiene el mismo esplendor, ya sea que brille desde el oriente o desde el occidente. Libraos del prejuicio. Pero bueno, entonces, ¿quiénes son estas manifestaciones o quiénes son estas lámparas que manifiestan la misma luz? Y entonces hay una explicación muy clara en donde dice que estos mensajeros no reemplazan uno a otro, sino que es como un libro y cada uno de ellos es un capítulo que va formando el entendimiento acerca de lo que Dios quiere para la humanidad. Y bueno, esos capítulos o esos pues, espejos que reflejan exactamente lo que Dios es, no vienen todos juntos, ni vienen en las mismas circunstancias, sino vienen a darnos una explicación dependiendo de la capacidad que el ser humano tiene en ese momento para entenderlo. Pero la ley y el mensaje siempre es el mismo. Entonces, hay otro texto en donde habla que estos mensajeros, pues, ¿cómo sabemos que son reales y también son personas como nosotros? Y entonces dice que el impacto que generan en el mundo es el más grande que se ha visto en cualquier historiador o en cualquier héroe de cualquier historia. Todos los actos que van realizando las manifestaciones de Dios son guiadas directamente por Dios mismo.
Entonces, esos pasos que ellos van dando solamente es la construcción de la humanidad que Dios quiere. Y nos va dando la guía y nos va dando los pasos para poder acercarnos cada vez más a Él. Las necesidades que, por ejemplo, tenemos ahora no son exactamente las necesidades que se vivían en la época de Jesucristo. Es por eso que el mensaje puede variar y puede ser diferente. Pero finalmente la idea y el amor es el mismo. Es como ir orientando a la humanidad hacia su madurez. Entonces, también explica de otra manera en donde dice que los mensajeros son esos maestros que van enseñando a la humanidad y que finalmente, si comparamos a la humanidad con un ser humano, pues no siempre tenemos la misma capacidad, no tenemos la misma capacidad al ser adultos que al ser niños. No entendemos las cosas de la misma manera. Entonces, es por eso que hay una diferencia entre la forma en que nos hacen llegar su mensaje. Pero vuelvo a lo mismo, la idea y el mensaje de amor de Dios es el mismo, independientemente de la manifestación que lo da. Y bueno, sobre eso hay un montón de textos sagrados que comparan pues como estas diferencias, pero al mismo tiempo similitudes. Y quise ponerles algunas. Hay muchos temas, pero por ejemplo, estos textos sagrados sobre dar y ayudar. Y aquí vemos que hay un mensaje de Krishna que dice: el espíritu de la sinceridad y simpatía es la espina dorsal de la virtud. Aún una pequeña copa de agua ofrecida con simpatía, nacida del corazón, a los labios abrasadores de un hombre sediento, traerá un mérito inmortal a quien ofrece. Este es un escrito de Krishna. Y luego vemos sobre el mismo tema un escrito de Buda con miles de años de diferencia y dice: como una nube que da lluvia para llenar las alturas y las profundidades con sus aguas, así es el hombre que muestra compasión hacia todas las criaturas y esparce con abundancia sus favores, con alegría y dignidad. Y dice: compartid conmigo. Son dos textos sagrados, son dos personas diferentes, pero el mensaje sobre este tema, que es el de ayudar, es exactamente el mismo. Hay otra comparación, otros textos sagrados sobre la felicidad, y en este caso pues utilicé el ejemplo de Jesucristo y de Baha'u'lláh. No sé si alguien me quiera ayudar a leer los dos ejemplos, por favor. Yo puedo leer. Gracias, Lua. Jesucristo, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Baha'u'lláh, oh Hijo del Espíritu, no me pidas lo que no deseamos para ti. Conténtate, pues, con lo que hemos ordenado para ti, porque esto es lo que te beneficia, si con ello te contentas. Y entonces es el mismo ejemplo, tiene una diferencia de años pues muy grande, pero realmente el mensaje es el mismo. Incluso encontré otros textos sobre algo que en otras dispensaciones, es decir, en otros momentos que no fuera el momento en el que estamos bajo las leyes de Baha'u'lláh, no era una ley. Para nosotros los bahá'ís, nosotros tenemos una ley sobre la murmuración. Nosotros no podemos, está prohibido porque creemos que extingue la vida de nuestra alma, la murmuración y la calumnia. Para nosotros es algo muy claro. En otros momentos esto no era una ley, no era algo que fuera, pues, tal cual, ¿no? Hacerlo. Y aún así, bajo estos criterios, donde uno es ley y el otro no, existen los mismos textos sobre esto. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos ver que Moisés decía: no hablarás contra tu prójimo falsos testimonios. Y Baha'u'lláh, siendo ahora sí una ley, nos menciona: oh hijo del hombre, no murmures los pecados de otro mientras seas tú mismo pecador. Si desobedecieras este mandato, serás afligido. Y de esto yo doy testimonio. Y entonces, y así podríamos encontrar miles y miles de textos en donde Dios, a través de sus manifestaciones, nos da el mismo mensaje. Pero bueno, parece que la humanidad a pesar de toda esta evidencia, a pesar de todas estas señales,
no ha quedado todavía muy claro esto que tenemos en común, que finalmente es la voluntad de Dios, ¿sí? Y entonces vemos que hay un montón de guerras. Mucha de la historia está llena de todas esas guerras entre religiones, tratando de defender sus ideales. Y bueno, cuando vemos estos textos, pensamos, ¿de qué manera defendemos algo que al parecer no es nuestro, que al parecer no es para este momento, sino que solamente tenemos que entenderlo y vivirlo, ¿sí? Hay otro texto en donde Bahá'u'lláh, no, perdón, donde Abdu'l-Bahá se da cuenta de todas estas, pues, divisiones que hay en la humanidad a través de las religiones, y que finalmente parece que la religión fuera un problema, en vez de ser una oportunidad para que el ser humano aproveche de todas sus capacidades y entonces ponerlos al servicio de los demás. Y entonces aquí Abdu'l-Bahá nos dice, el fundamento de todas las divinas religiones es uno. Todas están cimentadas en la realidad, y la realidad no admite multiplicidad. Mas entre los hombres han surgido diferencias acerca de las manifestaciones de Dios. Algunos han sido zoroastrianos, otros budistas, otros cristianos, maometanos, etc. Esta ha venido a ser causa de divergencia, mientras que por otro lado las enseñanzas de las almas que fundaron las divinas religiones son una sola esencia, y en realidad todas sirvieron al mundo de la humanidad. Todas llamaron a las almas hacia la paz y a la armonía. Todas han proclamado las virtudes de la humanidad. Todas guiarán las almas hacia la adquisición de la perfección. Sin embargo, entre las naciones se levantaron ciertas imitaciones de antiguas formas de adoración. Entonces, cuando pensamos como en todos esos prejuicios que todavía existen, a pesar de conocer y de poder tener a la mano todos estos escritos, que solamente es pues un ejemplo de que finalmente el camino es el mismo y que hay diferentes formas de llegar hacia nuestro objetivo. Como dice este texto, no hay ninguna sola religión que se contradiga una con otra cuando leemos los textos sagrados. No hay ninguna religión que se oponga una con la otra. Tal vez lo que podamos encontrar son estas diferencias, que algunas eran una ley en su momento y en otro momento no lo eran, pero finalmente recordemos que esto es porque la humanidad se encuentra con la madurez suficiente para sobrellevar y para aplicar estas leyes tal cual como Dios nos lo indica. Yo creo que estamos inmersos en un mundo, y ahorita creo que la pandemia nos ha puesto en un punto en el que tenemos que abrir nuestra mente y nuestra forma de hacer las cosas. Tenemos que romper ciertos paradigmas para poder observar lo que hay a nuestro alrededor. Y bueno, vemos que esta prueba que tenemos ahorita es una prueba general, es una prueba para el mundo. Y entonces tenemos dos caminos, ¿no? Irnos sobre esas fuerzas destructivas que están todos los días alrededor de nosotros, o ver las cosas positivas que tenemos a la mano y que nos ofrece espiritualmente esta oportunidad de hacer las cosas diferentes. Y siempre conscientes de que independientemente de la religión que cada una de las personas profese, pues todas tenemos esas mismas necesidades. Nosotros como bajáis estamos acostumbrados, lo repito, a ver la diversidad en todo momento, ya sea en las razas, en las religiones, hasta dentro de nuestra misma colonia, pero también estamos acostumbrados a ver cuáles son esos talentos y esas capacidades que tienen esas personas para poder beneficiar a la comunidad en donde vivimos. Yo creo que es un momento en el que todos podemos disponer, por ejemplo, de nuestra parte espiritual, de nuestra forma de saber orar, y poder unirnos en este momento que es tan necesario, ¿no? Que estamos tan vulnerables. Entonces, creo que, como lo mencionaba hace rato, o sea, Dios siempre nos encuentra o nos da formas diferentes de saber su existencia, y cada uno de nosotros lo puede ver de diferentes formas. Creemos que la única manera que podemos entender
¿qué es lo que Dios espera de nosotros? Es a través de la educación, de la que sea, pero educarnos de diferentes formas, ¿no? Educarnos académicamente, educarnos espiritualmente. Y bueno, siempre que tengo la oportunidad, aprovecho para invitar a todas esas personas que no conocen tan a detalle los escritos bahá'ís. Nosotros tenemos una secuencia de libros que nos va orientando en ese camino de conocer a Dios y de poder descubrir cuáles son nuestras habilidades y nuestros talentos para ponerlos al servicio de los demás. Repito, independientemente de nuestra religión, creo que el compromiso es el mismo. Lo que espera Dios de nosotros es exactamente lo mismo. Y cuando lleguemos a rendir cuentas, pues también vamos a mencionar las mismas cosas. Creo que hay muchas maneras de poder abrir también nuestra mente y de poder educar a nuestros hijos sin esos prejuicios que tanto daño hacen a la humanidad. Porque creo que si seguimos aquí, hay muchísima evidencia de que Dios es solo uno y de que el mensaje también es uno y que tal vez la forma de hacérnoslo llegar es diferente, pero en esencia es exactamente lo mismo, sea nuestra religión la que sea. Pues bueno, con esto finalizo. No sé si hay alguna pregunta. Reitero, pues hay todo un instituto que nos puede ayudar a capacitarnos, a poder entender y profundizar más en estos temas. Pero no sé, ¿hay alguna pregunta de su parte? Sí, Rubén. Sí, creo que lo que comentas acerca o sea, que no importa qué religión tengamos, yo creo que una de las cosas que a veces cometemos el error es que tengo la posibilidad de como que me encierro en mi casa, me genero una burbuja alrededor de mi familia y pues me voy a alivianar de todos los problemas que hay en el mundo, ¿no? Y pues si soy inteligente, si soy, no sé, vivo, pues no me van a afectar tanto, ¿no? Pero lo que creo que lo que nos cuesta a veces entender es que todos estamos en el mismo barco y la dolencia de uno es la dolencia de todos. O sea, aunque tal vez no me pega tan en mi casa, pero al final de cuentas nos afecta. Y cuando uno estamos acostumbrados a mirar estas formas de mirar a Dios como si fueran, o no sé, como empresas que compiten por clientela, o cuando vemos que se pelean como si fueran partidos políticos tratando de ganar poder o adeptos, entonces ya de por sí estamos mal. O sea, porque pues al final si Dios es uno, entonces tenemos que reconocer de que todos venimos de Él y a todos regresaremos. Entonces, esto cambia fundamentalmente hasta la manera en la que, en vez de tratar de demostrar que tengo la razón, más bien es estar en un camino juntos descubriendo verdades espirituales. Y esto, pues esto es una gran diferencia en cómo uno lo mira, ¿no? Entonces, a mí me parece muy interesante el que uno dice, sí, creo que Dios es uno, pero luego nuestras acciones muchas veces parecen no reflejarlas. O sea, nuestras acciones no reflejan lo que decimos con la boca, ¿no? Eso era mi comentario. Bajid. Nada, pues, yo me quedé pensando cómo sería, o sea, como el ejercicio, ¿no? Como el día a día, una rutina de llevar esta idea de la existencia de un solo Dios, de que todas las religiones vienen de un solo Dios, pero en donde realmente lo pudiéramos practicar, ¿no? Es decir, o sea, aquí usualmente, y digo, con todo respeto lo voy a decir, no, o sea, pero como bajáis, pues somos una minoría, ¿no? O sea, porque entonces en el trabajo, tengo aquí algunos como en el trabajo, ¿no? En la vida social, entonces, o sea, hay más católicos, hay más cristianos, hay más, ¿no? Gente que cree en su santidad Jesucristo.
entonces, o sea, para nosotros, pues claro que ese es un ejercicio que, pues, o sea, que hacemos con los creyentes en Cristo, ¿no? O sea, pero o sea, ¿qué tanto nos ha tocado practicar esto, por ejemplo? O sea, ¿qué implicaciones tendrá en nuestras, como nuestras costumbres, en nuestra forma de ser? Si tuviéramos que entonces también que encontrar esta armonía con gente de otras religiones, o sea, con musulmanes, con judíos, ¿no? O sea, con Krishnas, Hare Krishnas, como se llama, no sé. Entonces, a mí yo quise invitar a mucha gente precisamente esto porque, o sea, este es un concepto que me parece es difícil de asimilar, o sea, porque entonces yo crecí en una religión, todo el tiempo me estuvieron, o sea, ¿no? Me formé en esa religión, fui a, la primera comunión, ¿no? O sea, a la confirmación, o sea, todo esto. Y entonces, o sea, toda mi experiencia sobre lo que es tal cual, o sea, Dios y una religión, pues se centra en eso y luego, ay, hay otras personas que creen como de estos, ¿no? Que creen en algo parecido o que son así amigos, pero ya. Pero entonces, bueno, o sea, también nosotros los bajáis, pues siempre hablamos de este principio, ¿no? Y no sé si todo el tiempo, o sea, si con frecuencia nos sentamos a considerar estas implicaciones, que sería vivir con la conciencia, vivir con el hábito, vivir con el ejercicio de creer en un solo Dios y que todos los que están a mi alrededor, independientemente de quién creen y cómo lo practican, o sea, también, o sea, son de Dios, ¿no? Y son del mismo Dios en el que yo creo. Entonces, bueno, pues, ahora que tenemos charlas en Zoom, ahora que vemos que hay reuniones también devocionales, a mí me ha tocado entonces ver ahora sí gente de todos lados en una reunión, hablando sobre temas espirituales, hablando sobre Dios, entonces, y vaya que incluso siendo bajáis o incluso siendo católicos, pero ya viniendo de otro país, entonces, hasta ahí mismo hay como ¿no? Pues una experiencia o percepción incluso diferente, quizá, o la manera en que lo manifiestan, ¿no? Parece diferente. Pero bueno, entonces me quedé con nada más con esa idea, Adriana, cuando estabas haciendo tanto énfasis en el tema ¿no? De cómo hay muchas enseñanzas en muchos temas de muchas religiones y que pues a lo mejor no nos toca, ¿no? De repente hasta decir, bueno, a ver, va, yo voy a creer en eso también, así como tú lo estás diciendo. Ya, perdón. Gracias. Sí, Ricardo. Hola, buenas noches. Muchas gracias, Adriana, por la plática. Yo nada más tenía una duda, porque digo, efectivamente, pues si hablas de que pues todos vamos al mismo camino, ¿por qué hay tantos, vamos al mismo objetivo, pues? ¿Por qué hay tantas religiones? O sea, esa es una pregunta de cultura, ¿no? ¿Por qué hay tantas religiones? Y si cada religión tiene quizás un momento como, pues lo que comentaba Bajid, ¿no? Pues voy a creer en esto. Entonces, al hablar de una creencia, no quiere decir que sea como que muchas verdades y al haber muchas verdades nos contradecimos al llegar a un mismo camino. No sé si me expliqué. O sea, como que, a ver, un panorama muy amplio de muchas cosas. Entonces, si yo creo lo que, digo, yo no creo lo que tú crees, entonces como que caemos en una contradicción al decir que todos llegamos al mismo lugar, si podemos hablar de muchas verdades. Bueno, yo creo que aquí podríamos hablar de un tema que tenemos en común todas las religiones, que es la alianza de Dios. Y esto responderá a las preguntas que sean, ¿no? Porque finalmente esta alianza, que incluso yo por ejemplo, he escuchado claramente la misa, y en la misa hay un momento en donde se habla de esta alianza, pero ¿de qué se trata, no? Y entonces esta alianza es este pacto que hay entre Dios y la humanidad, en donde Él nos dice que nunca nos va a dejar solos. Pero ¿cuál es el compromiso del ser humano dentro de esta alianza? Pues ese compromiso es el tratar de el reconocer sus mensajes. Adriana, te has congelado. Ya le avisé, ya le grité. Ok. ¿Quieres?
pues mejor, Vahid, vete con ella. Así que ella venga con Déjate la ella. lap. Bebé, ¿quieres venir acá? Porque estás congeladísima. Eso se llama discriminación tecnológica, lo que estoy viendo. Ah, ya regresaste. Ahí va de vuelta, ¿verdad? Sí. Ah, chis, ya hasta te desconectaste. Olvídalo, perdón. Pues Vahid, sigue hablando mientras esperamos a tu esposa. Entonces, como les iba diciendo mi mujer. Ahí viene. Me voy a quitar para aquí. Lo bueno es que el Wi-Fi de mi roomie sí funciona. Era tu forma de pedir a tu esposo que se fuera, ¿verdad? Ya. A ver. Perdón, estaba tratando de contestar esta pregunta en donde yo les decía que la alianza de Dios es lo que nos da la respuesta a esto. Nuestro compromiso y nuestra parte en esta alianza pues es el de aceptar sus mensajeros, el de aceptar sus mensajes y el de aceptar cuál es la voluntad de Dios para nosotros en esta época. Que finalmente, perdón, corrí un poco. Finalmente, repito, las necesidades de la humanidad en el momento en el que llegan las manifestaciones no son las mismas. No tenemos los mismos retos, pero tampoco tenemos las mismas limitaciones. Y creo que una de nuestras responsabilidades actualmente, pues es el de poder tener la libertad de buscar, la libertad de investigar cuál es esa realidad. Muchas veces nosotros tradicionalmente practicamos lo que nuestra familia nos enseñó, lo que nuestra comunidad nos enseñó, y nos cerramos a la posibilidad de otras opciones. Entonces, creo que la única manera que vamos a poder encontrar esa verdad, pues es a través de la investigación, a través de checar todos esos textos sagrados que ahora, como yo les mencioné algunos ejemplos, hay muchísimos textos sagrados y entonces vemos que todos coinciden, pero la actualidad de los textos no es la misma. En eso sí podemos diferir, ¿no? O sea, la actualidad de cada uno de los textos, pues vemos cómo podemos incluso comparar cómo es que vivía la humanidad en diferentes momentos. Pero no sé si con esto estoy respondiendo a tu pregunta. Sí, muchas gracias. Nada más hacer así con un poquito eso, digo, no caer en esa contradicción. Yo también lo respeto mucho. Sí. Digo, también sé que, digo, personalmente conozco a Vahid y la verdad es que mis respetos porque sabe, digo, no, sí, sabe dónde está parado y en ese dónde está parado respeta esa diversidad, que eso, incluso más que los compañeros católicos, ¿no? Pero yo algo así, digo, yo soy católico y yo me he puesto a investigar y estudiar y todo, porque yo sé que no puedo yo ser un borrego de lo que me enseñaron, ¿no? Que pues malamente, pues así actúa la mayoría de la gente, ¿no? Entonces, era esa parte como de cultura, de esa pregunta, y sobre todo, ¿por qué permite Dios más mensajeros, sabiendo que, pues, digo, desde lo que dice Buda o lo que dice... es que son nombres muy extraños, perdón, no los tengo así como... Krishna, Bahá'u'lláh. Bajid, es lo único que sé de nombre. ¿Por qué permite Dios tantas revelaciones o tantos mensajeros si cada uno pues puede tomar un camino del mismo mensajero, ¿no? Digo, era como un poquito ahí Sí. la pregunta de cultura, ¿no? Gracias. Marco. Quiero decir, Marco y Anita. según mi parecer es esto. Cada mensajero llega de acuerdo a la época en que estamos. Cuando llegó Cristo no tenían la mentalidad que tenemos ahora, que está Bahá'u'lláh. Entonces, cuando tú dices, ¿por qué Dios manda tantos mensajeros? Es que cada periodo de tiempo es según la capacidad de la persona. No podemos estar estancados nada más con Cristo. Él mismo dijo, vendrá después de mí el Padre que les aclarará todas las dudas.
Ahorita no les puedo explicar porque no tienen la mentalidad para entenderme. Entonces, cuando tú dices, ¿por qué Dios manda tantos mensajeros? Ahí está la respuesta. Es según la época en que vive cada generación, es el mensajero que está mandando porque ya están observando qué mentalidad tienen para esa época. Es todo. Me gustaría ampliar el punto sobre lo que mencionaba Ricardo. Las religiones es como si fuera una escuela espiritual. Y esta escuela espiritual vamos pasando por grados. Primer año, tú tienes un maestro. Sí, y lo que te enseñan en el primer año no es lo mismo que te enseñan en el segundo año. Y en el segundo año tienes otro maestro. Y así sucesivamente. Ahorita, en la actualidad, hemos tenido 9 mensajeros, desde Krishna hasta Bahá'u'lláh, ¿sí? Que es el último mensajero de Dios en la tierra. Entonces, de alguna manera, cada mensajero ha venido en su momento por una necesidad que hemos tenido nosotros de aprender el mensaje que Dios nos ha enviado con ese mensajero. Era mi participación. Muchas gracias. Escucha. Bueno, yo creo que en este espacio que tenemos, a lo mejor es muy difícil dar una comprensión, entendimiento sobre las revelaciones progresivas de Dios. Ricardo tiene a su lado un buen maestro, creo que es Vahid. Yo creo que, perdón, te puede ayudar mucho, pero hay algo de lo que mencionaron. Yo quería mencionar 2 cosas. Yo creo que si queremos hablar sobre ese tema, toda la noche podemos platicar y todos los que están presentes realmente son maestros para poder contestar. No es que los que no contestan porque son muy humildes. Ahora hay algunos como nosotros somos habladores y estamos compartiendo algo. Pero quiero nomás decirte, Ricardo, para la investigación que mencionó Adrianita, primero necesita el desprendimiento y evitar todo tipo de prejuicio, especialmente prejuicio religioso, porque una investigación con prejuicio jamás lograremos llegar a la verdad. Esa es una parte. Por otra parte, también Anita mencionó algo muy interesante, que Dios en cada época manda a las manifestaciones, no porque Él no podía mandar desde antes, por ejemplo, a Bahá'u'lláh, lo que dice ahorita, que son la esencia de todas las religiones. El problema somos la humanidad. Usted mismo analice por un lapso pequeño, la humanidad de hace 50 años hasta la fecha que vivimos es otra humanidad distinta. No podemos ahorita comparar, por ejemplo, la vida que yo he tenido en mi niñez, que ahora tengo más de 60 años, de la vida que han tenido mis hijos y ahora si hubiera tenido nietos, totalmente en 3 generaciones ha cambiado. Más bien la capacidad del entendimiento de mi nieto y el mío son totalmente diferentes. Ahora imagínate desde hace 5,000, 4,000, 3,000, 2,000 o 1,500 años que vinieron las manifestaciones de Dios, como Muhammad, Jesucristo, Moisés, Buda y los demás. Eso es lo que yo quería decir. O sea, esas revelaciones progresivas es por la bondad de Dios que en cada época quiere ayudar, quiere desarrollar nuestras cualidades espirituales de acuerdo de nuestra capacidad. Lo que dijo Marco es muy cierto. Las manifestaciones han sido como maestros en diferentes épocas del crecimiento del ser humano. Discúlpame. Entonces, nada más pregunta última. ¿Podríamos esperar todavía otro mensajero en un futuro? ¿Sí se podría? Por supuesto. Okay. Esto Bahá'u'lláh dice muy claro, no menos de 1000 años vendrán otros. No únicamente otro. Bahá'u'lláh nos habla hasta miles de años van a venir manifestaciones. Esto no tiene fin. Porque el crecimiento de la humanidad
tampoco tiene fin. Como mencionaron anteriormente, somos imagen y semejanza de Dios. Ahora, tú imagínate la humanidad de hoy, en qué grado estamos y la imagen y semejanza de Dios, hasta dónde es. O sea, falta muchísimo, no miles. Yo me imagino a cientos de miles de años falta para que el hombre llegue a donde debemos llegar. Por lo pronto, Jesucristo nos pide, más bien que oremos para que llegue este momento. Ya tenemos 2000 años orando, sentimos que Baha'u'llah es el principio, él es príncipe de este establecimiento del reino de Dios sobre la tierra. Bueno, pues si no hay ninguna otra pregunta, yo creo que con esto finalizamos el día de hoy. Pues, Muchas Adriana, gracias. muchas gracias por la charla y estuvo muy bonito las contribuciones de todos. Como tenemos a Marco presente, como de costumbre, necesitamos las fotos oficiales para que todos prendan sus cámaras y ahí podemos sonreír un poquito ahí para la posteridad. Así que, como siempre digo, si no prende la cámara es porque no están ahí realmente escuchando. Pero bueno. Ryan, sí. ¿Puedes invitar para la charla del viernes? Sí, de hecho tenemos una charla este viernes que justamente aquí Hushan va a ser el que nos los facilita, que va a tener, disculpa, el nombre de la charla específicamente, permítanme un segundito, ahorita les digo, el espíritu humano. Va a ser el título de la charla. Yo iba a dar otro título, pero no, es el espíritu humano, la charla del viernes. Igual a la misma hora, mismo canal, a las 8 de la noche. Así que, muy bien, vamos a todos sonreír. Bienvenida. Sí, entonces ya vamos a sonreír para la foto. Muy bien. Eso, muy bien. Hay unos dedos ahí abajo de Milab. No sé quién es Milab, pero me parece que es Luis Fernando. Ah, bueno. Muy bien. Okay. Muchísimas gracias. Muy bien. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Nayaret, Buenas noches. Gracias. Obed, Buenas noches. doctorcito, vea sus mensajes. Ya los vi. Y no me